Buenos días. Buenos días, profe. Mm, bueno, entonces muchachos, vamos a organizar entonces, antes de hacer la clase, la prueba, ¿no? Entonces, como yo les había mencionado la semana pasada, pues ya todos saben que va a ser este fin de semana. Eh, mm, no sé si mantenemos el día de sábado en la tarde. Este parcial va a ser más cortico. Entonces, ah, sin embargo, voy a adicionar unas preguntas teóricas, ¿listo? Entonces, la idea es que el parcial se resuelva en 2 horas y que sea suficiente tiempo, ¿listo? Entonces, no sé qué opinan. Si lo hacemos, por ejemplo, a las 2 de la tarde o a las 4, me dirán ustedes. Profe, ¿Sí? ¿usted dejará algún taller como para estudiar? Taller, déjenme reviso. Debo tener un taller por ahí, sí, pero no sé si de pronto el taller está un poco complejo. Pero voy a revisarlo. Voy a revisar ahorita que termine las clases. Es que este fin de semana estuve viajando, entonces estoy un poco desconectado del- de las cosas académicas. Entonces, esto voy a revisar. Debo tener un taller, sí, pero pueden ir haciendo los ejercicios que hicimos en clase, ¿no? Ahí hubo varios ejercicios propuestos que se dejaron, ¿vale? Entonces, ¿podría ser entonces el sábado en la tarde? ¿Hay algún problema? ¿A qué hora, profe? No sé, puede ser a las 2 o puede ser a las 4. Ustedes me dirán. Si alguien de pronto tiene que trabajar o alguna cosa así, pues, Mira, las eh, 2 está bien, no sé los demás. ¿a qué horas? Podría ser no sé, ¿qué preferencia tiene? ¿4 o 2? ¿Bien sobre el almuerzo o un poquito más tarde? Las 4, profe. Profe, por mí estaría bien a las 4. Bueno, listo. Entonces, si todos están de acuerdo con que sea a las 4, pues lo dejamos a las 4, ¿listo? Listo, correcto. Entonces a las 4. Voy a anotar aquí de una vez. Sábado, 4 horas. Listo. Bueno. Ok, entonces, ahora sí, vamos a proseguir con el parcial, con el tema. Mm, Listo. Entonces, en la clase pasada habíamos discutido un poco sobre los ciclos de potencia. Yo les había mencionado, pues, en algunas imágenes cómo eran las plantas, cómo se pueden identificar los componentes típicamente encontrados en un ciclo de potencia. Pero las plantas que trabajamos fueron plantas de ciclo de potencia a carbón, ¿no? En ciclo Rankine. Recordemos que ciclos de potencia también existen los ciclos de potencia Brighton, que son los que funcionan a gas, ¿sí? Y lo miraremos un poco más adelante. Pero hoy nos vamos a enfocar en analizar el ciclo Rankine ideal y cómo se puede optimizar ese ciclo. ¿Listo? ¿De qué manera podemos mejorar la eficiencia de los ciclos? Digamos, adicionando o quitando algunos de los no, modificando las condiciones operativas, perdón, o adicionando algunos términos. ¿Listo? Bueno, entonces nosotros habíamos dicho que es esta condición, que era la condición del ciclo de Carnot, era una condición difícil de alcanzar, ¿sí? Es decir, nosotros tratamos de ubicar nuestro ciclo o nuestro domo de saturación para el vapor de agua, pero pues yo les dije que había una serie de dificultades producidas básicamente por fenómeno de cavitación o por tener, digamos, un calentamiento a altas presiones,
en donde fuera isotérmico, ¿sí? Entonces, un calentamiento isotérmico en donde la presión fuera variando es algo muy complicado de alcanzar, ¿sí? Entonces, yo les había dicho que la manera más fácil de considerar el ciclo de potencia era simplemente haciendo dos ciclos isoentrópicos, ¿sí? Uno de expansión y uno de compresión, y dos ciclos isobáricos, uno de calentamiento y uno de enfriamiento. Entonces, básicamente, el ciclo de Rankine, bueno, vamos a colocarlo aquí, en una nueva diapositiva. Entonces, el ciclo Rankine ideal. Bueno. Entonces, este ciclo Rankine ideal elimina las dificultades prácticas del ciclo de Carnot. ¿Listo? Entonces, elimina las dificultades prácticas que mencionamos en la clase pasada del ciclo ideal de Carnot. ¿Listo? Listo. Entonces vamos a mirar en qué consiste este ciclo. Entonces vamos a colocar nuevamente nuestro eje de entropía contra la temperatura, nuestro diagrama TS, perdón, nuestro diagrama TS, y vamos a plantear en ese diagrama TS un domo de saturación, ¿no? Entonces ese es nuestro domo de saturación. Vamos a ubicarlo un poquito más abajo, por aquí, tal vez. ¿Listo? Listo. Y en ese domo de saturación nosotros vamos a colocar lo que sería nuestro ciclo Rankine. Entonces, como les dije, el ciclo Rankine va a estar constituido por un proceso 1-2, que va a ser un proceso de compresión isoentrópica reversible. ¿Sí? Es el mismo proceso que teníamos allá en el ciclo ¿de qué? En el ciclo de Carnot, pero a diferencia de tener una compresión isoentrópica reversible con presencia digamos, con una, por ejemplo, en este caso, si consideramos la compresión en este caso, teníamos una compresión con un fluido bifásico y aquí teníamos una compresión a altísimas presiones, ¿sí? Lo cual no es viable. Entonces, aquí lo que nosotros vamos a hacer es una pequeña compresión, ¿sí? Desde un punto 1, entonces vamos a colocar aquí los estados. Vamos a colocar aquí nuestro estado 1 por aquí. Un estado 2 por aquí. Entonces vamos a colocar aquí un 1. Aquí vamos a colocar un 2. ¿Listo? Entonces ese es nuestro proceso 1-2. Listo. Proceso 1-2. Un proceso de compresión isentrópica reversible, ¿sí? Y estaría efectuado en la práctica por una bomba, ¿sí? Entonces, como vemos aquí, el estado 1 está en la condición de líquido saturado, ¿sí? Y se comprime hasta una condición de líquido comprimido. ¿Listo? Algunas características de ese proceso, ya para determinar la ecuación, ¿no? Entonces vamos a definir, por primera ley, nosotros vamos a tener que el trabajo realizado por la bomba era equivalente al flujo másico multiplicado por un diferencial de entalpías, ¿no? Que sería la entalpía final menos la entalpía inicial. ¿Listo?
Aquí ya le estamos nosotros asignando la dirección y por eso nos va a dar un valor positivo, ¿no? Pero si lo hubiéramos colocado como trabajo neto, pues nos debe dar un valor negativo, por lo que el trabajo está entrando al sistema, ¿no? Entonces, esa sería la ecuación para la bomba, siempre y cuando nosotros consideráramos que la variación de energía cinética son iguales a cero. De igual manera, la variación de energía potencial son iguales a cero. ¿Listo? Y que en ese proceso vamos a desconsiderar cualquier fenómeno de transferencia de calor. ¿Listo? Entonces, teniendo en cuenta estas consideraciones aquí abajo, pues vamos a asumir que el trabajo realizado por la bomba es igual a esto, ¿no? Ok. Bueno. En algunas ocasiones nosotros podemos, pero eso lo miraremos más adelante cuando miremos trabajo reversible. Ah, no, mentiras. Aquí podríamos ya haber colocado esto, ¿no? Como en las bombas las variaciones de temperatura son bastante bajas, cuando se hace la compresión, nosotros podríamos simplemente esto ah, aproximarlo, ¿no? A un M punto que multiplica un volumen específico por una diferencia de presiones, P2 menos P1. ¿Sí? Cuando nosotros consideramos que, digamos, no hay un calentamiento significativo del agua, ¿no? Cuando se pasa a través de la bomba, nosotros sabemos eso, ¿no? O sea, el que siempre que ustedes, cuando ustedes han estado en el laboratorio de mecánica de fluidos, ustedes se han dado cuenta que cuando ustedes operan la bomba, la temperatura de los fluidos cuando se bombean no es que cambie significativamente, ¿no? Entonces, al no cambiar, pues nosotros decimos que las energías internas se mantienen relativamente constantes y por lo tanto, lo que vamos a tener nosotros en este análisis de entalpías es un efecto considerable relacionado con esta diferencia, ¿no? Es decir, la diferencia de presiones sí es alta y nosotros decimos que vamos a trabajar con un volumen específico medio entre esas dos presiones, ya que el volumen específico en líquidos se considera constante en digamos, en un rango de presiones bastante significativo. Entonces, ese sería nuestro primer proceso, un proceso de compresión isentrópica reversible. El segundo proceso que vamos a analizar es el que le sigue y es el proceso de calentamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo se va a realizar ese calentamiento? Es un calentamiento isobárico. ¿Sí? Y vamos a darnos cuenta que ese calentamiento isobárico ya se empieza a distanciar un poco de las condiciones del proceso reversible o del ciclo reversible de Carnot, por lo que no se va a realizar a temperatura constante, ¿no? Entonces, en este caso, va a ser un calentamiento, pero a presión constante, que es lo que suele ocurrir en cualquier intercambiador de calor. Y en este caso, nuestro intercambiador de calor va a ser la caldera. ¿Sí? La caldera, pues, veámoslo como un super intercambiador de calor, ¿no? Intercambiador de calor grandote, en donde estamos intercambiando calor de los gases de combustión hacia el fluido de trabajo que sería el agua. Bueno, entonces, en los intercambiadores de calor desconsideramos los efectos producidos por el trabajo. Es decir, trabajo neto es igual a cero. Y vamos a considerar que el calor en la caldera va a ser igual. Entonces, como es un proceso a presión constante, entonces nosotros tenemos que seguir la línea de presiones. Entonces vamos a pasar de una condición de líquido comprimido hasta la condición de líquido saturado. Vamos a asumir que sea por acá. Después, normalmente tenemos un proceso de cambio de fase y posteriormente tenemos un calentamiento hasta una posición por aquí, supongamos. ¿Sí? Todo esto a presión constante, ¿no? Vamos a decir que nuestro estado 3 está por aquí. Sí, en línea. Nuestro estado 3 va a estar por aquí, supongamos. ¿Listo? Ok.
Este es mi estado 3. Ok, listo, perfecto. Entonces, vamos a asignarle la dirección a ese proceso. Entonces, estamos teniendo en cuenta un proceso en este sentido, en donde aquí vamos a tener un suministro de calor. Entonces, aquí nosotros tenemos un calor que está siendo suministrado en la caldera. ¿Listo? Aquí diríamos nosotros el calor en la caldera. Aquí en el lado de acá nosotros habíamos colocado entonces un trabajo de la bomba. ¿Listo? Y ahora vamos a mirar lo que sucedería en el proceso 3, 4. Entonces el proceso, bueno, faltó aquí colocar el trabajo en la caldera. Entonces el trabajo en la caldera va a ser el flujo másico, pero el calor en la caldera va a ser el flujo másico que multiplica la diferencia de entalpías, que sería H3 menos H2. ¿Listo? Bueno. Seguimos por el proceso 3-4. Entonces el proceso 3-4 es una expansión isotrópica reversible. En una expansión isotrópica reversible es lo que nosotros vamos a tener en la práctica de la turbina. ¿Sí? Y vamos a considerar nuevamente, para la turbina en el análisis de primera ley, consideramos que no hay un fenómeno de disipación de calor. Entonces tenemos que trabajo neto es igual a 0. Vamos a asumir que no hay efectos significativos de variación de energía cinética y potencial. Y por lo tanto, el trabajo de la turbina no es más que una relación de entalpías, en donde sería la entalpía de entrada, que en este caso sería la entalpía número 3, menos la entalpía número 4. ¿Listo? Entonces, en el diagrama, como es un proceso isoentrópico, entonces es un proceso que sigue una línea vertical hasta que retornamos a la presión que teníamos inicialmente. Entonces vamos a colocar aquí una presión por aquí y vamos a cruzar aquí con esta. Listo, perfecto. Entonces, nuestro estado va a ser un estado por acá. ¿Correcto? Entonces, ese punto que tenemos ahí es nuestro estado número 4. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos un fenómeno de expansión del vapor. En ese fenómeno de expansión del vapor se produce un trabajo en una turbina. Trabajo de la turbina. Y el último proceso que nos faltaría sería el proceso 4.1, que es con el cual nosotros cerramos nuestro ciclo ideal de Rankine, que sería simplemente un enfriamiento isobárico. Fijémonos que en este caso el enfriamiento isobárico también va a ser un enfriamiento isotérmico, ¿no? Porque en este caso solamente estamos considerando un cambio de temperatura. Pero la condición primaria de ese proceso es que sea isobárico. Por lo que en los intercambiadores de calor, en la práctica lo que se mantiene constante o casi que constante es la presión, ¿no? Entonces esto es lo que nosotros tendríamos en el condensador. ¿Sí? Para este diagrama que yo estoy dibujando aquí, ¿sí? Es coincidencial que la temperatura también se mantenga constante en ese proceso en el condensador. Entonces nuevamente en el condensador vamos a desconsiderar los efectos de trabajo neto. Y vamos a colocar aquí entonces que el calor en el condensador no es más que el M punto que multiplica a una diferencia de entalpías, ¿no? ¿Cuál sería? Entonces la entalpía H4 menos la entalpía H1. ¿Listo? Para que siempre con un valor positivo. Ahí nosotros ya le estamos asignando el sentido que estaría saliendo y por lo tanto por eso es que el valor que nosotros esperaríamos de esa operación debería ser positivo.
Bueno, ok. Entonces, aquí cerramos nuestro ciclo. Y entonces aquí vamos a tener la energía residual que no es aprovechable en ese proceso. Bueno, aquí tendríamos nuestro calor condensador y el ciclo tendría esta dirección. ¿Listo? Ese sería nuestro ciclo de potencia Rankine. ¿Ya un segundo? Bueno, en los ciclos térmicos, ¿no? Entonces, de este tipo, ¿no? En los ciclos de potencia de este tipo, pues siempre que nosotros nos refiramos a la eficiencia, ¿no? Ya la eficiencia tiene que calcularse no en función de las temperaturas de los depósitos, ¿sí? Entonces la eficiencia del ciclo térmico va a ser equivalente a 1 menos el calor en el condensador, ¿no? Que sería el QL, sobre el calor QH, que sería en el de la caldera. ¿Listo? Entonces, de esta manera nosotros determinamos la eficiencia del ciclo térmico de Rankine. Esta parte es bien sencilla. Bueno. Existe otro término que suele utilizarse en este campo, que es lo que se llama la relación de trabajo de retroceso. Que es una relación entre el trabajo que se consume en la bomba relacionado con el que se consume en la turbina. Relación de trabajo de retroceso. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo. La turbina genera una cantidad de energía, ¿no? Esa turbina genera una cantidad de energía, pero de esa cantidad de energía que está produciendo la turbina, una pequeña fracción de esa energía debe consumirse aquí en la bomba, ¿no? O sea, esta es la totalidad de energía que sale de mi sistema, pero esa energía que está saliendo de mi sistema, una parte debe reaprovecharse en el ciclo para la operación de las bombas. Entonces, básicamente, cuando estamos hablando de la relación de trabajo de retroceso, es qué tanta energía está retornando al ciclo, ¿sí? De la energía que se produce, qué tanta energía o cuál es la razón de la energía que se reinyecta en el ciclo comparada con la energía que se está produciendo. Entonces, por lo tanto, esa relación de retroceso que se coloca como RTR en el denominador, en el subíndice, perdón, RTR, es equivalente a el trabajo de la bomba o la potencia consumida en la bomba sobre la potencia generada en la turbina multiplicado por 100. ¿Listo? Entonces es un porcentaje que me indica cuál es la proporción de la energía que se está consumiendo en la bomba con relación a la energía que se produce en la turbina. ¿Listo? Bueno. Profe, disculpe, en Dígame. lo que está en rojo dice retención de trabajo, ¿qué? No, relación Relación, perdón, de trabajo, ¿qué? de retroceso. Gracias. ¿Sí? Entonces, relación de trabajo de retroceso. ¿Y por qué el nombre? Porque es la relación entre la cantidad de trabajo que está retornando al ciclo, entonces por eso la palabra retroceso, ¿sí? Del trabajo que se está produciendo. ¿Sí? Entonces yo produzco una cantidad de trabajo en la turbina, pero necesariamente para operar el ciclo necesito consumir un trabajo que es el que yo gasto en las bombas, ¿sí? Entonces, una característica de los ciclos Rankine, en ciclos Rankine,
el valor de R de la relación del trabajo de retroceso es aproximadamente o está en torno del 1%. ¿Listo? Entonces, y después cuando miremos en los ciclos Brighton, que son los que funcionan a gas, vamos a darnos cuenta que en los ciclos Brighton nosotros utilizamos, nosotros necesitamos un compresor, ¿no? ¿Sí? Si ustedes se acuerdan allá en las turbinas térmicas, de cuando vieron la parte de termodinámica 1, en las turbinas térmicas, nosotros, o las turbinas a gas básicamente, en esas turbinas a gas se necesita tener una primera etapa de compresión, ¿no? Que es la que va a comprimir el aire en las cámaras de combustión, en donde ese aire se mezcla con el combustible para producir la combustión y producir unos gases calientes que se expanden en las turbinas, ¿sí? En el caso de esos ciclos que funcionan con las turbinas, el porcentaje de energía que se consume de la que se produce en las turbinas es bastante más alto, ¿sí? Estamos hablando de valores que pueden llegar al 20 y pico % más. Creo que más inclusive, así de cabeza no me acuerdo muy bien, pero sí es un valor bastante grande. Bueno, entonces, ¿qué es lo que sucede con estos ciclos? ¿Sí? Este es el ciclo idealizado, ¿no? Este es el ciclo idealizado de esos procesos ¿de qué? De ese proceso Rankine, ¿no? Sin embargo, el ciclo Rankine puede tener desviaciones relacionadas con las irreversibilidades que puede haber en ese proceso. Entonces, ¿qué tipo de irreversibilidades puede haber? ¿Se acuerdan de las irreversibilidades que puede haber en este tipo de procesos? Este es un proceso idealizado, sin ningún tipo de irreversibilidades. ¿Qué irreversibilidades puede haber en la bomba? ¿O cómo era que medíamos o cómo era que se manifestaban las irreversibilidades en la bomba? Entonces, por ejemplo, si yo quiero comprimir una sustancia desde una determinada presión a otra presión, voy a consumir más trabajo o menos trabajo de si lo comparo con el proceso reversible. ¿En cuál de los dos casos voy a consumir más trabajo? ¿En el proceso reversible o en el irreversible? En el irreversible se consume más trabajo. En el irreversible consume más trabajo porque hay una serie de pérdidas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si llega a haber fricción, supongamos que de pronto esté mal lubricada la bomba o que haya un desbalanceo en el eje o que haya de pronto una falla en los rodamientos de la bomba. Entonces, todas esas fallas que empiezan a aparecer empiezan a disipar calor, ¿no? Y el calor lo que hace es que la energía que me suministra la bomba, parte de esa energía es utilizada o es disipada en las irreversibilidades que tenga la bomba, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que sucedía cuando el proceso tenía irreversibilidades? ¿Qué sucedía aquí con el proceso de compresión? ¿Sí se acuerdan? Recordemos que estas son líneas isoentrópicas, ¿no? Son una línea isoentrópica. Esta aquí es una línea isoentrópica también. Voy a colocarla aquí en azul. ¿Listo? Aquí tenemos líneas isobáricas. ¿Listo? Bueno, entonces básicamente lo que sucedía cuando nosotros teníamos procesos isoentrópicos, perdón, procesos reales, los procesos reales se distanciaban de los isoentrópicos, presentando como una especie lo que pasa es que aquí me queda muy poquito espacio, pero lo que yo iba a tener aquí era que en lo que está en verde, el proceso 1,2 en verde, es el proceso ideal, ¿no? Que es un proceso isoentrópico reversible. Pero en la realidad, el proceso no es isoentrópico porque normalmente todo proceso tiene irreversibilidades. Entonces, el proceso real lo voy a colocar aquí como un 2', ¿sí? En donde se distancia un poco. Primero no va a ser un proceso isoentrópico, sino que se mueve hacia la derecha porque recordemos que siempre que haya irreversibilidades en un proceso, hay un aumento en la entropía del sistema, ¿no? Entonces, tiene que haber un desplazamiento hacia la derecha.
En los intercambiadores de calor, ¿de qué manera se manifiestan las irreversibilidades en los intercambiadores de calor? Entonces, básicamente, también por fricción, ¿no? ¿Y qué ocasiona la fricción en los fluidos cuando circulan a través de una tubería? Entonces, ¿se acuerdan allá cuando ustedes veían mecánica de fluidos que uno determinaba unos coeficientes en tuberías para saber si el régimen en el que estaba funcionando era un régimen turbulento o un régimen laminar? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿Cuál era esa propiedad que nosotros solíamos utilizar allá? Bueno, para determinar el Reynolds se necesitaban varias propiedades, ¿no? Pero ¿cuáles eran esas propiedades? A ver si se acuerdan. Viscosidad. La velocidad era una de ellas, sí, correcto. ¿Qué otra? Densidad. ¿No? La densidad. Velocidad también. La viscosidad, sí, sí, exactamente. La viscosidad. ¿Sí? Y entonces la pregunta es la siguiente. ¿Ustedes se acuerdan qué era lo que uno comparaba cuando uno determinaba el Reynolds? O sea, todos los números adimensionales tienen un significado físico, ¿no? ¿Cuál es el significado físico del número de Reynolds? ¿Qué es lo que se está comparando en el número de Reynolds? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, así como el número de Biot, uno compara la resistencia por conducción con la resistencia por convección. ¿Qué es lo que me relaciona el número de Reynolds? Entonces, yo les sugiero que todos esos, digamos, esos números que son adimensionales y que son muy utilizados en ingeniería, como el número de Reynolds, como el número de Biot, como el Nusselt, ¿sí? Ustedes entiendan cuál es el significado físico de esos números, ¿sí? Porque al final, determinar el valor numérico, pues, en realidad no tiene mucho sentido si uno desconoce cuál es el trasfondo detrás de ese número adimensional, ¿sí? Entonces, aquí solamente como para recordar, el número de Reynolds relaciona las fuerzas viscosas con las fuerzas inerciales, ¿sí? Entonces, las fuerzas viscosas son las que se generan por la viscosidad, ¿no? En una sustancia. Entonces, por eso, entre más viscoso sea un material, digamos, el movimiento de una partícula, ¿sí? O el movimiento de una línea, va a tener una mayor influencia sobre las líneas, digamos, consecuentes, ¿sí? O sobre las líneas inmediatamente, sí, adyacentes, ¿no? Las que están a la... Entonces, eso provoca que las fuerzas, cuando nosotros tenemos fuerzas, fluidos viscosos, los fluidos viscosos van a tener una predominancia de las fuerzas viscosas sobre el movimiento del fluido. Entonces, eso va a provocar que tengamos un eh, regímenes laminares en una mayor proporción, ¿no? Lo mismo ocurre bueno, ya en el caso contrario, cuando las fuerzas viscosas son muy pequeñas, van a predominar las fuerzas inerciales, ¿sí? Y las fuerzas inerciales son las que provocan, están relacionadas con este perfil de velocidades, ¿no? Entonces, aquí, recordemos que aquí se queda un perfil de velocidades, puesto que en las paredes nosotros vamos a tener ah, velocidad cero, ¿no? Del fluido. Entonces, ese perfil de velocidades aumenta significativamente cuando nosotros tenemos ah, fluidos poco viscosos, porque entonces van a predominar las fuerzas inerciales. Y las fuerzas inerciales terminan generando aquí vórtices, ¿sí? En el fluido, y esos vórtices en el fluido lo que van a hacer es que van a empezar a generar un caos del fluido, que es lo que termina generando la turbulencia en los mismos, ¿sí? Entonces, nuevamente, si tenemos fluidos muy viscosos, el fluido impide que la diferencia de velocidades entre los fluidos sea significativa, ¿no? Entonces, como que va a haber unas fuerzas
entre las moléculas que impide que el fluido se vaya a acelerar mucho comparado con nosotros. En el caso de los poco viscosos, los fluidos van a tener variaciones de velocidad bastante grandes, y esas variaciones de velocidad bastante grandes crean vórtices en el fluido que terminan generando una turbulencia. Bueno, entonces, ¿cuáles son las irreversibilidades que se pueden presentar en el fluido a través de tuberías? Y es básicamente que dependiendo de la rugosidad que nosotros tengamos en esta superficie, que es una de las propiedades que se consideran a la hora de determinar el número de Reynolds, esa rugosidad va a provocar también un efecto como de fricción en el fluido, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo, las fuerzas viscosas son fuerzas disipativas, ¿sí? Las fuerzas viscosas siempre están disipando energía, y esto provoca, ¿qué es lo que se provoca qué es lo que se provoca en una tubería? Ah, cuando yo tengo un fluido a través de una tubería, ¿qué le va a suceder a ese fluido cuando circula a través de una tubería? ¿Cuál es el resultado típico que nosotros tenemos? O cuando nosotros vamos a calcular una bomba para un sistema hidráulico, ¿qué tenemos que determinar en ese sistema hidráulico? ¿Las qué? ¿No? Allá en staff. Ustedes en staff cuando están Las determinando. cavitaciones, profe. La cavitación hace parte, pero la cavitación no es un problema de la tubería, es un problema de la bomba. Bueno, podría yo tener también cavitación en la tubería, es verdad. Sí. Pero ¿cuál es el fenómeno típico que hay cuando uno tiene un fluido que circula a través de una tubería? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que determinar para seleccionar, por ejemplo, una bomba? Antes de usted ir a seleccionar una bomba para un sistema, ¿qué tiene que calcular? El caudal, ¿no? Ok, el caudal, pero además del caudal, ¿se acuerdan que cuando usted va a determinar una bomba, usted antes de determinar la bomba tiene que sacar una línea que caracteriza al sistema? ¿Sí? ¿Y cómo se llama esa línea? ¿La línea de qué? Entonces, nuevamente, cuando ustedes hacen allá La el línea de cálculo, flujo. la línea, en el chat me lo colocaron, en la línea de pérdidas, ¿no? Entonces, que nosotros tenemos, normalmente el sistema está caracterizado por una línea así, y uno lo que hace es que uno va a los catálogos de las bombas y uno dice, más o menos a este caudal yo voy a necesitar una caída de presiones de tanto, ¿no? Esa caída de presiones es a la que yo me estoy refiriendo, ¿no? Son las pérdidas que yo voy a tener por el flujo de ese fluido a través del circuito que yo tenga, ¿no? Entonces, esta caída de presiones es una manifestación de pérdidas de energía que yo voy a tener a través de una tubería, ¿no? Entonces, en intercambiadores de calor, yo voy a tener caídas de presión, ¿sí? Entonces, esas caídas de presión están relacionadas con irreversibilidades que hay en ese sistema, por lo que son pérdidas, ¿no? Es una pérdida que uno... ¿Se acuerda que uno dice, cuáles son las pérdidas en tuberías? ¿Cuáles son las pérdidas en un codo? ¿Cuáles son las pérdidas en una T? ¿Sí? Entonces, esas pérdidas, ah, cuando nosotros tenemos pérdidas en tuberías, es básicamente una cantidad de energía que se pierde para vencer esto, ¿no? Para vencer esas irreversibilidades que tienen que ver con la rugosidad, tiene que ver con la viscosidad del fluido, tiene que ver con diferentes tipos de irreversibilidades que nosotros tengamos en los fluidos. Entonces, básicamente, en este proceso de calentamiento, ¿sí? Yo necesito llegar hasta la temperatura 3, ¿no? Pero entonces, cuando yo tengo pérdidas en tubería, yo no voy a seguir una línea isobárica, sino que yo voy a seguir una línea que se empieza a distanciar de la línea isobárica y empieza a tener caídas de presión. Entonces, aquí empieza a caer la presión. Entonces, recordemos que la presión, digamos que cae de la misma manera que cae la temperatura en la región de mezcla. Entonces, aquí estoy colocando como si estuviera cayendo la presión hacia hasta un determinado valor. Y por aquí nosotros tendríamos que llegar a esta posición acá,
en 3. O sea, si nosotros quisiéramos realmente calentar ese fluido desde el punto 2 hasta el punto 3, ¿sí? O hasta esta temperatura 3, vamos a colocar aquí, temperatura 3, ¿sí? Entonces, para calentar ese fluido desde la temperatura 2 hasta la temperatura 3, fijémonos que esta distancia aumenta, ¿no? Esta distancia entre este punto y este punto aumenta, ¿sí? Y al aumentar esa distancia, pues también tiene que aumentar necesariamente la cantidad de calor que yo debo suministrar en ese proceso, ¿sí? Ok. Entonces, esa sería la manifestación de las pérdidas en las intercambiables de calor. ¿Cómo se manifiestan las pérdidas en la expansión? Pues de la misma manera que se manifiestan en la compresión, ¿no? En lugar de yo tener un proceso isoentrópico, que sería un proceso siguiendo esta línea vertical, vamos a correr esta flecha un poquito hacia la derecha. Vamos a correrla aquí. Entonces, en lugar de tener yo aquí un proceso que siga esta línea vertical, que sería el proceso ideal, ¿no? Este es nuestro proceso 4. Entonces, lo que nosotros vamos a tener es que el proceso empieza a presentar una serie de irreversibilidades, ¿no? En el caso real. Y las irreversibilidades, bueno, este es el 3'. Y las irreversibilidades se manifiestan mediante una separación de la línea isoentrópica hacia la derecha, ¿no? ¿Por qué hacia la derecha? Porque los procesos siempre se genera entropía, ¿no? Siempre que tengamos nosotros un proceso irreversible, hay una generación de entropía. Y por lo tanto, la energía del sistema tiene que aumentar. La entropía, perdón. Entonces, aquí tenemos ese proceso hasta llegar aquí a una presión. Y si nosotros queremos retornar aquí al punto 1, entonces en realidad vamos a colocar nuestro punto por aquí un poco más arriba. Lo vamos a colocar por aquí tal vez. Aquí estoy exagerando un poco. ¿Por qué? Porque en el condensador vamos a tener también la misma caída de presiones que tuvimos en la caldera. Entonces, en el condensador nosotros para retornar en el punto 1 tenemos que tener una serie de caída de presiones producidos por el movimiento del flujo a través de la tubería. Ahí exageré un poco esa caída de presiones, pero sería más o menos algo así. ¿Listo? En donde aquí nosotros tendríamos nuestro caso 4'. ¿Sí? Ese ciclo mostrado por la línea punteada, ¿sí? Es el ciclo ¿qué? Es el ciclo real, ¿no? Que yo tendría en un proceso. Entonces, fijémonos que hay una cantidad de energía que se estaría perdiendo, que sería esta de acá, ¿sí? Y bueno, lo ideal sería de pronto comparar con, bueno, así está bien, ¿no? Aquí lo que yo quería mostrar era esto, ¿no? De qué manera se aleja el proceso real del ideal, ¿no? Entonces, en los procesos de compresión y de expansión, tenemos irreversibilidades que provocan una entropía generada en el proceso, que sería caracterizada por ese desplazamiento siempre hacia la derecha, ¿sí? Entonces, aquí en la turbina, yo voy a generar menos trabajo que el que generaría si el proceso fuera isoentrópico, ¿sí? Y lo mismo en la bomba. En la bomba yo voy a consumir más trabajo del que consumiría si el proceso fuera isoentrópico. ¿Eso? Bueno, en la caldera, ¿no? Entonces en la caldera, si yo suministro calor a esta determinada presión, pues para alcanzar esta temperatura T3 voy a necesitar suministrar una cantidad de calor mucho mayor que la que yo necesitaría adicionar si tuviera un proceso isobárico sin irreversibilidades. ¿Listo? Bueno, entonces eso sería como lo que ocurriría en un proceso real. ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? Entonces, siempre que nosotros tengamos estos procesos reales, nosotros vamos a trabajar lo que se llaman las eficiencias isoentrópicas.
Y en particular las eficiencias isentrópicas, digamos que son bastante aplicables a lo que serían bombas y turbinas. Entonces, para bombas, la eficiencia isentrópica, entonces vamos a colocar aquí las eficiencias isentrópicas siempre tienen como su índice la S. Y aquí le vamos a colocar, por ejemplo, S bomba. ¿Listo? Entonces, la eficiencia isentrópica de la bomba va a ser el trabajo isentrópico isentrópico sobre el trabajo real. ¿Sí? Entonces, recordemos, en un proceso, o sea, cuando yo suministre energía a un fluido, ese fluido, si tiene irreversibilidades, va a requerir una mayor cantidad de energía para alcanzar el, esa diferencia de presiones, ¿no? Es decir, en la condición isentrópica requiere menos energía que en la condición real para producir el mismo cambio de presiones, ¿sí? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que en la condición isentrópica requiere menos energía que en la condición real, ¿no? Entonces, la diferencia entre esos dos me va a dar, yo la puedo expresar así, ¿no? También. Yo la puedo expresar, yo la puedo expresar esto en términos de las variaciones de las entalpías, ¿no? Entonces, en este caso yo voy a tener en la condición final, que va a ser la condición, en este caso sería la condición 2S menos la condición 1, o sea, la entalpía en el punto 2S menos la entalpía en 1 sobre la entalpía en 2 menos la entalpía en 1. Ah, bueno, nosotros le estábamos colocando como asterisco, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. No, mentira, no es asterisco. Asterisco fue el punto que nosotros leímos acá para la condición real. 2S quiere decir el isoentrópico, ¿no? Entonces sería este 2 en verde, sería el 2S, porque es isoentrópico. Tiene la misma entropía que 1. ¿Listo? Entonces, y se escribe de esta manera. Y se multiplica por 100 para que me dé en términos de porcentaje. En el caso de la turbina, se hace lo mismo, solo que se invierten el isoentrópico con el real, ¿no? En la ecuación, ¿no? Entonces, en la turbina, en el caso real, yo produzco menos trabajo que el que produzco en el isoentrópico, ¿sí? Entonces, el trabajo real siempre va a ser menor que el trabajo isentrópico en la turbina. Y se puede expresar como, en este caso, nosotros lo teníamos como H3 menos H4, entonces en este caso va a ser H3 menos H4, entonces el real va a ser H3 menos H4, y el isentrópico va a ser H3 menos H4S. ¿Listo? Entonces, de esa manera nosotros determinamos las eficiencias isentrópicas de esos dos componentes. Esto va a ser bastante útil para los ejercicios que vamos a hacer más adelante. Esto va a ser algo que siempre vamos a trabajar porque las eficiencias isentrópicas de turbinas y bombas siempre es un dato que se da en este tipo de ejercicios. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta el momento? No. Bueno. Ok. Entonces, vamos a proseguir a mirar lo siguiente. Entonces vamos a colocar aquí, aquí tengo una diapositiva que me sobra, tal vez. Bueno, sí. Ese es el ciclo real. Yo tenía dos diapositivas, una para el ciclo real y una para el ciclo ideal, pero aquí coloqué el ciclo real y el ideal juntos, ¿no? Que el real es este que aparece en una línea punteada, que lo que me indica es una serie de irreversibilidades en el proceso. Entonces, esta diapositiva la voy a sacar de la presentación cuando se las envíe. Pero sí vamos a hablar entonces de la eficiencia del ciclo Rankine. ¿Listo? Entonces vamos a colocar aquí nuevamente el ciclo Rankine, lo voy a colocar un poco más grande, porque vamos a hacer algunas, vamos a mirar de qué manera podemos mejorar esa eficiencia. ¿Listo? Déjenme, vamos a colocar esto aquí así. Entonces el domo tiene más o menos esta característica.
¿Sí? Más o menos algo así. Ese es el domo de saturación para el agua. ¿Listo? Y entonces en ese domo de saturación vamos a hacer el ciclo Rankine que acabamos de hacer, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí. Tenemos una presión 1 acá. Entonces vamos a presentar primero una compresión isoentrópica reversible. Después de la compresión isoentrópica reversible vamos a hacer un calentamiento isobárico. Entonces vamos a colocar aquí, aquí acá, aquí acá y de aquí por aquí. Y después vamos a hacer una expansión isoentrópica de este nivel de presión hasta este nivel de presión, en donde se me cruza aquí con este. Y vamos a mirar progresivamente cómo mejoramos la eficiencia de ese ciclo. Aquí tenemos el punto 2. Tenemos el punto 3. Y aquí tenemos nuestro punto 4. Entonces, 1, 2, 3 y 4. Entonces, en esta clase y tal vez en la próxima, vamos a dedicarnos únicamente a estudiar los mecanismos para mejorar la eficiencia de este ciclo. ¿Listo? Bueno. Bueno, otra cosa que se me había olvidado decirles en la diapositiva anterior es lo siguiente. Fijémonos en algo, que este trabajo neto producido, ¿no? Entonces, el trabajo neto producido. Recordemos que en ciclos de potencia, el trabajo neto producido es equivalente al calor neto producido, ¿no? O sea, yo creo que eso se lo coloqué aquí en la clase anterior, ¿no? Que yo les coloqué, sí, fíjense aquí. El calor neto es igual al trabajo neto, ¿no? Que eso se da cuando uno hace la integral cerrada de todo mi sistema, ¿no? Todo ello va a llegar a esta conclusión. Entonces, el trabajo neto es igual al calor neto. Ahora, recordemos algo. El calor neto, yo lo puedo expresar, ¿sí? Recordemos lo siguiente. Ese calor neto, es decir, esa integral de dQ, esa integral, a ver. Hagámoslo así. El trabajo neto entonces va a ser que igual al calor de la caldera menos el calor en el condensador. ¿Sí? Ahora, esos calores yo los puedo expresar como la integral. Por ejemplo, para la caldera sería la integral de 2 a 3 de un diferencial de calor acá. Y para el condensador sería un diferencial de calor integrado entre 4 y 1. ¿Listo? Ahora, recordemos algo. Según las ecuaciones que desarrollamos nosotros para la entropía, el calor se relaciona con la entropía. ¿De qué manera? Yo puedo, entonces, este de Q yo lo puedo expresar como la integral de 2 a 3 de una temperatura por un ds, ¿no? ¿Sí? Y lo mismo aquí. De 4 a 1 de una temperatura por un ds. ¿Sí? Recordemos que se relacionan así cuando nosotros tenemos ausencia de trabajo realizado en un proceso, ¿sí? Entonces, en ese proceso yo puedo expresar el calor como simplemente la integral de TdS. ¿Listo? Entonces, en el diagrama T, estas integrales, ¿cómo se manifiestan en el diagrama TS? ¿Sí? Vemos que aquí tenemos el diagrama TS. Entonces, la pregunta es, ¿esas integrales qué vienen representando en ese diagrama? ¿Qué piensan? Las áreas. Las áreas, ¿no? Entonces, básicamente, esta primera integral va a ser toda el área debajo de la línea 2,3. Entonces, toda el área debajo de la línea 2,3. Y esta integral de acá va a ser toda el área debajo de la línea 4,1.
Entonces, al final, este trabajo neto que representa en el diagrama TS, representa el área circunscrita dentro del ciclo, ¿sí? Entonces, esta área que nosotros tenemos aquí, y la voy a colocar en verde, esta área que tenemos acá, es una representación del trabajo neto producido por ese ciclo. ¿Listo? Bueno, colocar este. Vamos a colocarlo aquí. ¿Listo? Entonces, toda esta área es una manifestación del trabajo neto que se está produciendo en este ciclo. ¿Listo? Entonces, lo que uno va a hacer en los procesos de optimización es siempre aumentar esta área. ¿Sí? Entonces, ese es el objetivo siempre en los procesos de optimización. En los procesos de optimización lo que vamos es buscar la manera de aumentar el área circunscrita entre las dos líneas de transferencia de calor. ¿Listo? Entonces, nosotros vamos a tener aquí que vamos a tener un calor entregado acá en la parte superior. Entonces vamos a colocar aquí. Tenemos un calor en la caldera. ¿Sí? Vamos a colocarlo esto un poco más arriba porque ahorita vamos a tener que dibujar sobre esa flecha que coloqué aquí. Entonces aquí tenemos un calor en la caldera y aquí vamos a tener un calor en el condensador. ¿Listo? Entonces una pregunta que yo les hago es lo siguiente. ¿Cómo podemos mejorar la eficiencia del ciclo? Ranking. Entonces, recordemos que lo que uno busca en mejorar la eficiencia del ciclo Rankine, ¿sí? Entonces, vamos a recordar aquí nuevamente la eficiencia. La eficiencia es una relación entre el trabajo neto y la energía consumida, ¿no? O sea, y la energía suministrada. Que sería el trabajo neto que se produce. Cantidad de combustible sobre... Ok, sí. Entonces, sobre la energía consumida, ¿no? Sobre la energía consumida. Que sería el trabajo neto dividido sobre el calor que estaría entrando a ese sistema. Entonces vamos a empezar a mirar cada una de las posibilidades que nosotros tendríamos. Otra manera de mirar la eficiencia sería minimizar la cantidad de combustible que yo necesito consumir en la caldera para producir 1 kilovatio de energía. ¿Sí? Entre menos yo gaste combustible en la caldera para producir energía eléctrica, también podría ser como una idea de lo que sería mejorar la eficiencia del ciclo, ¿no? Consumir la menor cantidad de combustible para producir la misma cantidad de energía generada. ¿Sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta, ese calor neto que nosotros tenemos aquí no es más que el calor en la caldera, o el calor QH, menos el calor QL, es decir, el calor que se suministra menos el calor que se desecha, sobre la energía consumida, que sería el calor que se suministra. ¿Listo? Entonces, fijémonos que esto nos queda una relación entre QL sobre QH, que sería lo que les expliqué ahorita lo que ya había colocado ahorita en la otra diapositiva. Entonces, les pregunto a ustedes,
¿Cómo podemos alterar esta ecuación para aumentar la eficiencia del ciclo? ¿Qué debemos hacer? ¿Qué debemos modificar en esta ecuación? Entonces, supongamos que nosotros tenemos este calor, ¿sí? O que tenemos este ciclo. ¿De qué manera nosotros podemos mejorar la eficiencia de ese ciclo? ¿Mm? ¿Qué piensan? Entonces vamos a empezar a mirar aquí los casos, ¿no? Primer caso de optimización. Bueno, el primer caso de optimización va a ser jugar con las condiciones de QH, de QL, ¿no? Nuevamente. ¿Qué fue lo que yo les dije ahorita sobre si yo quiero optimizar el ciclo, qué es lo que yo voy a buscar de este diagrama? ¿Qué es lo que yo voy a buscar de este diagrama si yo quiero optimizar el ciclo? Aumentar el área. Aumentar el área, ¿no? Entonces, una alternativa para aumentar el área sería ¿qué? ¿Qué piensan? Entonces, una de las grandes posibilidades para aumentar el área sería disminuir la temperatura de condensación o la presión de condensación, ¿sí? Entonces, la primera alternativa es reducir la presión en el condensador. ¿Sí? Entonces, reducir la presión de operación en el condensador. ¿Vale? Entonces, fíjense, eso necesariamente va a producir un aumento del área bajo la curva. Entonces, fijémonos en algo. En lo que yo les había mencionado aquí atrás sobre esto aquí. Entonces, fijémonos que el trabajo neto va a ser el calor en la caldera menos el calor en el condensador. Es decir, en la medida en que yo reduzca este término, ¿sí? Si yo reduzco la presión, yo voy a tener, supongamos, una presión por aquí abajo, pues el área bajo la curva de este término disminuye. Y si el área bajo la curva de este término disminuye, pues en términos generales va a aumentar el trabajo de ese sistema, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿qué quiero decir con eso? Entonces, imaginémonos que esta área que yo tengo aquí va a ser un área que abarca de aquí hasta acá, es decir, desde esta parte de arriba hasta aquí abajo, que sería el área bajo la curva del proceso 2.3, ¿sí? Menos el área bajo la curva de este proceso 4.1, ¿no? Entonces, la diferencia entre esas dos áreas me da esta área en verde que yo tengo aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy diciendo ahorita? Si en lugar de yo tener esta área bajo la curva en el proceso 4.1, yo lo que tengo es un área bajo la curva del proceso 4.1, digamos aquí así, pues yo estaría aprovechando toda esta energía de ese proceso, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita. Entonces, la primera opción para mejorar la energía aprovechada en un ciclo o mejorar la eficiencia de un ciclo sería disminuir la presión en el condensador. Entonces, todo lo que tenga que ver con optimización lo voy a colocar con líneas punteadas, ¿listo? Entonces, ustedes dirán, bueno, sí, pero si yo reduzco esta presión, yo voy a tener aquí
un punto 1 que va a estar, bueno, sumamos que la línea de presiones va a ser esta línea de presiones aquí. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que generar una mayor presión, ¿sí? O un mayor trabajo aquí para comprimir desde 1 a 2, pero en realidad la diferencia no es mucha, ¿no? Lo que pasa es que aquí pareciera más por la inclinación, pero recordemos que estas líneas de presiones son unas líneas que están casi que pegadas a la línea de saturación, ¿no? Entonces, a pesar de que yo aquí voy a tener, coloquémoslo algo así, aquí yo voy a tener que suministrar un mayor trabajo en la bomba, pues yo también estoy produciendo una mayor cantidad de trabajo en la turbina. ¿Sí? Y aquí yo voy a tener que en el calentamiento, pues tendré un adicional de calentamiento aquí pequeñito. ¿Sí? O sea, nuevamente, toda esta energía que yo aprovecho aquí abajo, en esta área abajo de la curva, pues va a ser mucho mayor que la energía que yo voy a tener que suministrar para calentar el agua desde este punto 2, o desde este punto que yo voy a tener aquí en la condición del ciclo optimizado hasta la que tenía antes. ¿Listo? Entonces, esa es la cantidad de calor que aumenta. ¿Sí? Entonces, aquí yo voy a tener que adicionar un poquitico más de calor en este pedacito de acá, pero la cantidad que yo aprovecho aquí de trabajo es muchísima. ¿Sí? Entonces, en términos generales, el aumento del área bajo la curva es significativo. ¿Listo? Entonces, eso me provoca, ese aumento del área bajo la curva, termina ocasionando un aumento del trabajo neto. ¿Listo? Y aumenta significativamente ese trabajo neto. Podríamos hacerlo con algunos cálculos, pero más adelante, cuando hagamos un ejemplo, un ejercicio, vamos a mirar cómo se manifestaría esto ya con datos. Entonces, otra característica de esto es que yo voy a tener un pequeño aumento del calor transferido en la caldera. Aumento del calor suministrado en la caldera. ¿Sí? Entonces, fijémonos en algo. La eficiencia, al final, ¿qué es? La eficiencia es el trabajo neto sobre el calor en la caldera. ¿Sí? Pero fijémonos que el calor que se tiene que suministrar adicionalmente en la caldera para este nuevo ciclo con esta línea de presiones en el condensador es muy pequeñito comparado con la energía que yo estoy aprovechando aquí en la turbina. ¿Sí? Entonces, esto en términos generales provoca una mejora del ciclo. ¿Listo? Ok, entonces, ¿de qué va a depender esta temperatura que yo tenga aquí? Básicamente va a depender entonces aquí yo voy a tener una temperatura, ¿no? Una temperatura de condensación, ¿sí? Y la temperatura de condensación que yo voy a tener tiene un límite, ¿no? O sea, yo no puedo llevar esto hasta una temperatura muy bajita. Ya vamos a mirar el por qué. O hasta una presión muy bajita, ¿no? Recordemos que en esta región nosotros tenemos una dependencia entre la presión y la temperatura, ¿no? Entonces, si yo reduzco la temperatura, de la misma manera estoy reduciendo la presión. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a colocar lo siguiente. El aumento del área bajo la curva provoca un aumento en el trabajo neto significativo. Entonces, aquí vamos a colocar aquí un aumento del trabajo neto. Vamos a colocar aquí aumento significativo. Significativo. Ahora, ese aumento en el área tiene como consecuencia también un pequeño aumento aquí del calor que se debe transferir. Pero ese calor que se transfiere en la caldera es un aumento es un aumento en la cantidad, en el calor transferido, pero es un aumento pequeño. Un aumento pequeño suena como extraño, ¿no? Es un aumento...
O coloquémoslo aquí, más bien así. Entonces, el calor en la caldera aumenta poco, pero el aumento en el trabajo neto aumenta significativamente. Significativamente. ¿Listo? Entonces, como está aumentando significativamente el trabajo neto con relación a la caldera, al calor suministrado en la caldera, pues eso provoca que la eficiencia aumente. ¿Sí? El trabajo neto aumenta, el calor en la caldera también aumenta, pero este trabajo neto aumenta en una mayor proporción que el de la caldera y por lo tanto tenemos como efecto resultante un aumento en la eficiencia del ciclo. ¿Qué otras características tiene este? Entonces, fijémonos que esa presión en el condensador, pues como les decía, va a depender de esta temperatura de condensación, ¿no? Entonces, y la temperatura de condensación va a depender de la temperatura del ambiente, ¿sí? Porque recordemos que la condensación generalmente se hace con agua de una torre de enfriamiento o con aire, pero normalmente esa agua de las torres de enfriamiento están a la temperatura ambiente, o sea, uno no va a reducir la temperatura del agua de enfriamiento porque no tiene sentido, ¿sí? O sea, hoy sería un gasto de energía innecesario. Entonces, básicamente, esta temperatura de condensación está limitada por la temperatura ambiente. Entonces, una pregunta. Supongamos que tenemos un ciclo de potencia y queremos aplicar el mismo ciclo de potencia a dos lugares diferentes. La pregunta sería la siguiente. ¿Ese ciclo de potencia funcionaría con mayor eficiencia, por ejemplo, en Barranca? ¿O funcionaría con mayor eficiencia, por ejemplo, en Tunja? ¿En dónde creen ustedes que va a ser más eficiente el mismo ciclo de potencia? ¿En una ciudad caliente o en una ciudad fría? En una Ciudades ciudad frías. fría. En una ciudad fría. ¿Por qué? Que la temperatura ambiente es más baja. Porque la temperatura ambiente es más baja. Entonces, al ser la temperatura ambiente más baja, yo puedo lograr temperaturas de condensación más bajas. Y al lograr yo temperaturas de condensación más bajas, yo voy a lograr presiones en el condensador más bajas. Y si yo tengo presiones en el condensador más bajas, voy a tener una mayor área bajo la curva. Y por lo tanto, un mayor trabajo neto. ¿Listo? Entonces, esta temperatura de condensación que yo tengo aquí, ¿sí? Entre menor sea la temperatura de condensación, menores serán las menores, o mejor aún. Sí. Entonces, entre menor sea la temperatura de condensación, menores serán las presiones en el condensador. Y esto tiene como consecuencia mayores eficiencias. ¿Listo? Entonces, esto tiene como consecuencia un aumento en la eficiencia térmica del ciclo. ¿Listo? ¿Cuáles creen ustedes que van a ser los problemas relacionados con bajas presiones en los condensadores? ¿Cuáles serían las desventajas? ¿Qué desventajas tendríamos en ese caso? ¿Qué sucede cuando nosotros tenemos un recipiente a muy bajas presiones? Supongamos que el enfriamiento lo hagamos con agua a 40 grados. ¿Sí? Entonces vamos a decir que el agua del ambiente está a 40 grados.
Entonces vamos a tener una línea de condensación a 40 grados. A 40 grados, ¿cuál es la presión de saturación? Bueno, ¿alguien tiene por ahí? 7,30 ¿Cuánto? 7,38 kilopascales. 38 kilopascales. 38 kilopascales sería más o menos un tercio, un poco más de un Profe, tercio, qué pena, 7,38. a 7,38. Sí, El señor. 7,38 sería como, aproximémoslo a 10, ¿sí? Digamos que sean 10 kilopascales. Es decir, sería una temperatura un poco mayor, ¿no? Entonces, a, a 10 kilopascales, supongamos que la presión, o a 10 kilopascales más o menos, ¿qué temperatura de saturación habría? En la siguiente tabla, ¿no? En la siguiente tabla, miremos a 10 kilopascales, ¿qué temperatura habría de saturación? Mm, 45,81 grados centígrados. Entonces, supongamos que la temperatura con la que yo quiero, o la temperatura que yo estoy utilizando en el condensador, supongamos que la temperatura de condensación sea de 45 grados. No sé, esa está un poco alta, ¿no? Pero supongamos que sea esa temperatura. A esa temperatura nosotros vamos a tener una presión de 10 kilopascales. 10 kilopascales es un décimo de la presión atmosférica. Entonces es una presión muy bajita con relación a la presión atmosférica. ¿Qué dificultades creen que eso puede generar a nivel operativo? ¿Qué tendrían ustedes, qué cuidado ustedes tendrían cuando ustedes tienen una diferencia de presiones tan grande entre el interior de un tubo y el exterior de un tubo? Porque recordemos que O todo esto detectar por fluye a la través de presión. tubos. ¿Qué habría que tener en cuenta ahí? ¿Qué cuidados habría que tener? El tubo se puede colapsar sobre sí mismo. No, digamos que la resistencia térmica, la resistencia mecánica del tubo normalmente no tiene ningún problema en aguantar bajas presiones, ¿sí? Pero ¿qué dificultades sí habría a nivel operativo? ¿Produciría una cavitación? O sea, como que, no sé, Bueno, la cavitación puede ser un problema porque fijémonos que en la medida en que reducimos la presión, entramos en valores de mezcla de calidades mucho menores, ¿no? Fijémonos que en la medida en que nos movemos hacia abajo en la presión, la calidad va disminuyendo, ¿sí? Es decir, esta calidad va disminuyendo en la medida en que va disminuyendo esta presión. Y recordemos que esto lo que genera es que haya un mayor grado de cavitación en la turbina. Entonces, una de las desventajas es que a menores presiones, tenemos mayores proporciones de vapor en la mezcla. Mayores proporciones, pero de condensado. De condensado. De condensados en la turbina. Es decir, calidades bajas. Y esto pues termina generando problemas de cavitación, ¿no? Entonces, esto provoca cavitación. ¿Listo? Entonces, hay que evitar eso. O sea, hay que evitar condensados a la salida de la turbina. ¿Listo? A menores presiones tenemos mayores proporciones de condensados en la turbina. Calidades bajas. ¿Listo? Entonces, ¿qué otro problema habría en ese caso? ¿Qué otro tipo de problema creen ustedes que podría haber? ¿Qué se debe garantizar? Pensemos en el ejemplo contrario. Si usted tiene un recipiente a una altísima presión comparado con el exterior, ¿qué puede ocurrir en las tuberías?
o qué cuidados habría que tener en las tuberías, especialmente en las bridas, en donde se hacen las conexiones entre las tuberías. El golpe de ariete. ¿Perdón? El golpe de ariete del fluido con la No, tubería. no. ¿Por qué el golpe de ariete? El golpe de ariete se genera cuando usted hace un cierre súbito de una línea de flujo, ¿no? Aquí el sistema está operando de manera continua Sí, sí. a través de la tubería. Pero ¿cuál es el problema de tener bajas presiones? Fijémonos que estamos a presiones de 1/10 de la presión atmosférica, o puede ser menores inclusive. ¿Qué creen que puede ocurrir ahí? Bueno, entonces el problema es que en las bridas, entonces imagínense que usted tiene una brida aquí. Cuando usted hace las conexiones de tubos, usted tiene bridas, ¿no? Y esas bridas tienen aquí unos tornillos que aprietan la brida y tal, ¿no? Entre las bridas siempre tiene que haber un elemento que permita la hermeticidad de ese sistema, ¿no? Es decir, yo tengo que evitar que haya cualquier tipo de infiltraciones de aire, ¿sí? Recordemos que el fluido cuando circula a través de la tubería, si está a una muy baja presión, entonces es decir, a muy bajas presiones de ese fluido, el aire va a querer entrar en el interior de ese tubo, ¿no? Entonces, en la medida en que las presiones sean cada vez más bajas, pues digamos que el flujo que está circulando en el interior de la tubería va a estar como tratando eh, es decir, ese delta de presiones entre el exterior y el interior aumenta. Y en la medida en que aumenta ese delta de presiones, pues va a haber una mayor tendencia a que el aire exterior se infiltre en el interior del agua, ¿sí? Y eso puede provocar problemas operativos también, como aumento de la proporción de oxígeno en el aire, en el agua, perdón, o puede puede ocasionar problemas en la operación de la bomba, ¿sí? Entonces, aquí se pueden producir dificultades operativas asociadas a infiltraciones de aire. ¿Sí quedó claro esto? Entonces aquí tenemos presión baja. Aquí tenemos una presión externa alta. ¿Sí? O presión interna baja. Presión externa alta. Y por lo tanto, el aire externo va a querer entrar siempre en el interior de los tubos. Entonces aquí tiene que haber un sello bastante eficiente, ¿no? Tiene que haber un sello que garantice que no vaya a haber ningún tipo de infiltraciones del exterior hacia el interior. ¿Listo? Ese era el otro problema que se puede ocasionar en este tipo de o sea, para esta primera alternativa para la optimización de los ciclos Rankine, ¿sí? Entonces, esta es la primera alternativa aquí abajo. ¿Listo? Entonces, vamos a colocarlo de pronto aquí, de esta manera. Vamos a mencionarlo aquí, así. Vamos a colocar que esta área que logramos acá es el área adicional que vamos a lograr en el primer caso. Primer caso de optimización. Vamos a mirar el segundo caso de optimización y dejamos los otros para la próxima clase. Entonces vamos a colocar aquí, segundo caso.
Listo. Entonces, el segundo caso de optimización, entonces, nuevamente, como lo que nosotros estamos buscando es siempre aumentar el área bajo la curva, ¿no? O sea, bajo las curvas de calor de condensación y calor de calentamiento de la caldera. Entonces vamos a colocar, el segundo caso va a ser el sobrecalentamiento del vapor de suministro de la turbina. ¿Listo? Entonces, sobrecalentamiento. Sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas. Entonces, imaginémonos el siguiente caso, aquí, abajo, aquí arriba. ¿Qué pasa si yo aumento la temperatura del vapor a la salida de la caldera? Vamos hasta un punto por aquí, ¿sí? Entonces vamos a colocar acá, vamos a considerar que la compresión se va a hacer de manera isentrópica. ¿Listo? Y vamos a tener aquí una expansión, pero la expansión es isentrópica. Entonces vamos a considerar que aquí la expansión va a ser isentrópica. ¿Esto produce un aumento neto del trabajo producido o da lo mismo? Porque fíjense que aquí está aumentando el calor que se le debe suministrar a la caldera, ¿cierto? Aumenta este calor que se le debe suministrar a la caldera. Entonces aumenta el denominador, ¿no? Pero estaría aumentando el trabajo también, el trabajo neto. ¿Qué piensan? Vamos a llevarlo solamente hasta aquí. ¿Sí? Entonces, fíjense, para hacer el sobrecalentamiento, yo tengo que gastar una cantidad de energía en la caldera adicional, ¿no? ¿Sí? Entonces, nuevamente, recordemos que el trabajo neto es igual al calor en la caldera menos el calor en el condensador. ¿Sí? Y la eficiencia va a ser, trabajo neto sobre calor en la caldera. Entonces, fijémonos en lo siguiente. El calor en la caldera está aumentando, ¿cierto? El calor en la caldera está aumentando, porque fijémonos que tengo que suministrar esta cantidad adicional de calor. ¿Verdad? ¿Qué hora son? Está aumentando esta cantidad adicional de calor, ¿no? Entonces, este denominador aumenta, lo cual tiende a disminuir la eficiencia. Pero entonces hay que mirar qué sucede con el trabajo neto. Entonces, recordemos que el trabajo neto es la diferencia del área bajo la curva entre el calor de condensación y el calor de la caldera. Entonces, ¿esto qué va a tener? ¿Un aumento o una disminución? ¿Qué piensan ustedes? Entonces, fíjense lo siguiente. El área bajo la curva, aquí está aumentando, ¿no? Tenemos toda esta área bajo la curva para el calor en la caldera, ¿sí? Y el calor en el condensador, vamos a decir que vamos a mantener esta misma línea de presiones. El calor en el condensador es esta de acá. Entonces, en términos generales, ¿está aumentando el trabajo neto o estaría disminuyendo? ¿Qué está aumentando en mayor proporción? ¿El calor en el condensador o el calor en la caldera? En la caldera, ¿no? El calor en la caldera está aumentando más, ¿no? Por lo que tenemos este pedacito aquí que también aumenta.
¿sí? O sea, si yo manteniera estos dos al mismo nivel, pues digamos que no tendría un efecto significativo porque estaría produciendo el mismo trabajo, ¿no? Recordemos que el trabajo se produce entre este punto y este punto de aquí, ¿no? O sea, yo estoy aprovechando este vapor desde esta presión hasta esta presión, ¿sí? Pero fijémonos que aquí el trabajo, cuando yo hago el calentamiento, yo voy a tener vapor a mayor energía, ¿sí? Y ese vapor que tengo a esta energía lo voy a expandir hasta que llego hasta la misma condición de temperatura de aquí abajo, ¿sí? Entonces, eso provoca un aumento neto del trabajo, ¿del qué decía? Del trabajo neto. Esto produce un aumento. O sea, este calor que yo voy a tener aquí en la caldera va a ser mayor que el que yo tengo en el condensador. Y por lo tanto, el trabajo neto también va a aumentar. ¿Listo? Entonces, aquí estamos aumentando el área bajo la curva, ¿no? También estamos aumentando el área bajo la curva. Y ese aumento de esta área bajo la curva va a provocar un aumento neto sobre el trabajo. Es decir, el efecto global, a pesar de que yo estoy teniendo un aumento de estos dos términos, el aumento global es un aumento en la eficiencia, ¿sí? Entonces, este aquí, que va a ser el segundo caso, tiene como efecto global un aumento de la eficiencia del ciclo. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar aquí. Algunas consideraciones de ese segundo caso. Bueno, vamos a colocar aquí. La primera es, aumenta el área bajo la curva. Pues tenemos un aumento del área bajo la curva. Eso es evidente, ¿no? Es evidente. Yo estoy incluyendo esta área bajo esa nueva condición. Si aumento esa área, necesariamente estoy aumentando la cantidad de trabajo que está siendo aprovechada, ¿verdad? Ahora, ese aumento del área bajo la curva tiene como consecuencia, bueno, entonces el aumento del área bajo la curva tiene como consecuencia un aumento del trabajo neto, ¿sí? Porque el trabajo neto es eso, es el área bajo la curva. Sin embargo, para aumentar esa área bajo la curva tuvimos que aumentar el calor transferido en la caldera. Entonces tenemos aquí un aumento del calor en la caldera. Ahora, nosotros sabemos que la eficiencia térmica va a ser igual al trabajo neto sobre el calor transferido en la caldera, o la tasa de transferencia de calor en la caldera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocasionar esto? A pesar de que ambos, tanto el denominador como el numerador están aumentando, ¿sí? El efecto neto de hacer esto, el efecto neto de hacer ese calentamiento, ese sobrecalentamiento del vapor, ¿sí? El efecto neto es un aumento en la eficiencia. ¿Sí? A pesar de que ambos están aumentando, el efecto neto del aumento de cada uno de esos dos componentes tiene como consecuencia un aumento de la eficiencia térmica del ciclo. ¿Cuál creen que va a ser la desventaja de este caso de optimización? ¿Cuál va a ser el problema? Entonces, si el objetivo de este segundo caso es hacer el sobrecalentamiento del vapor a altas temperaturas, ¿cuál creen ustedes que va a ser la desventaja de hacer ese calentamiento? ¿O cuál va a ser la limitante de ese calentamiento? ¿Qué creen ustedes? Supongamos que aquí tenemos vapor a la presión crítica, ¿no? A la temperatura crítica es 374 grados, ¿no? Supongamos que aquí tenemos
vapor a 400 grados, que está bastante alta, ¿no? Bastante alta. ¿Qué necesitaríamos para calentar vapor a unas temperaturas tan altas? En la medida en que nosotros vamos a requerir vapor a mayores y mayores temperaturas, ¿qué vamos a requerir en la caldera, en el interior de la caldera? Más combustible, más energía se necesita. Ok, mayor combustible podría ser, pero entonces, como tal, ¿qué necesitaríamos en el interior de la caldera? Digamos que quemar más combustible no necesariamente me puede aumentar va a depender de las características del combustible, ¿no? Pero básicamente es que el combustible va a tener una temperatura de llama, ¿no? Cuando yo quemo el combustible, yo tengo un combustible con una temperatura de llama. Sí, efectivamente, aumentar el combustible lo que va a hacer es que va a tener una mayor cantidad de masa a alta temperatura, ¿no? Entonces, ¿cuál creen ustedes que va a ser el problema de tener vapores cada vez más calientes? ¿Qué creen ustedes que puede ser el problema? ¿Qué creen ustedes que va a suceder con los sobrecalentadores? Llega un punto en el que ya no puedo aumentar más la temperatura en la caldera para seguir calentando el Entonces, ¿tiene gas. que ver con qué? ¿Es un problema relacionado con qué? Entonces, básicamente, la temperatura límite está pues, ok. Entonces, la temperatura límite de sobrecalentamiento está restringida por la resistencia térmica de los materiales. ¿Listo? Entonces, hoy en día se construyen calderas cada vez con temperaturas operativas o temperaturas del vapor cada vez más altas, ¿sí? Pero eso implica que los materiales con los cuales se deben construir esas calderas son cada vez más costosos, ¿no? Porque tienen que tener una resistencia térmica, o sea, muy alta. Y recordemos que en la medida en que aumenta la temperatura, empiezan a aparecer muchos problemas, ¿no? Problemas relacionados con las cenizas, problemas relacionados con la deformación de los tubos, bueno, una serie de problemas con la propia corrosión, ¿no? Entonces, eso sería la principal limitante de aumentar la temperatura del vapor que se suministra a la caldera, ¿listo? Entonces, hoy vimos dos casos, que fue el caso de bajar la presión del condensador, aumentar la temperatura del vapor de suministro a la turbina. En la próxima clase vamos a mirar que así como nosotros redujimos la presión en el condensador, nosotros podríamos aumentar la presión en la caldera también, ¿sí? Podríamos aumentar la presión aquí en la parte superior. Y lo otro que podríamos nosotros hacer es empezar a jugar con diferentes etapas de sobrecalentamiento, que es lo que uno tiene varias turbinas en un ciclo de potencia. Y lo otro son las unidades de regeneración, que tiene que ver con el recalentamiento mediante cámaras de mezcla, ¿sí? O cámaras de calentamiento. Aquí eso lo miraremos más adelante en la próxima clase. Entonces, en la próxima clase vamos a terminar estos casos de optimización y dejamos para la otra clase entonces hacer una clase de ejercicios. ¿Sí? Probablemente les voy a pedir que hagamos de pronto una clase de ejercicios adicional también, para que alcancemos a ver todo el tema, ¿no? Y que no quede tema por ahí suelto. ¿Listo, muchachos? Listo, profe. Le vamos a dejar ahí por... Profe, disculpe una pregunta. Sí, claro. ¿La nota del segundo parcial no se ha subido? Estoy terminando. Ya me quedan solamente unos pocos. O sea, el grupo B ya lo corregí.
pero me falta un grupo, que hubo un grupo que no me entregó PDF, sino que me mandó fue LS. Entonces, Ok, profe, listo. No, era para eso. Gracias, profe. entonces hasta que yo no califique todos, no les puedo entregar las notas. Pero como yo estaba viajando, yo no tenía ese donde estaba viajando, solamente tenía los PDFs. Entonces me quedó faltando uno de los grupos por calificar, porque lo que les digo, solo me mandaron el ES. Entonces, ahí me queda muy difícil calificar así. Y estoy terminando también de calificar los del otro grupo. Entonces yo creo que entre hoy y mañana ya les subo las notas. ¿Listo? Listo, profe, gracias. Profe, una Bueno, entonces no, pregunta. ¿sí? ¿Este último parcial también es en grupos? ¿En los grupos El anteriores? último parcial es un trabajo. No, ¿Este de o ciclo? sea, el del sábado. El de Ah, este no, este sábado. es individual. Ese va a ser Ok. individual. Sí. El de combustión, dice usted. Sí, Ese ese es trabajo que su individual. merced menciona, Ujú. ¿cuándo lo coloca, profe? ¿Cómo? El trabajo que su merced menciona, ¿cuándo lo coloca? Lo coloco en la otra semana, cuando terminemos este tema. Ok. Listo. ¿Sí? O sea, apenas Ujú. terminemos el tema, que yo concluyo el tema con un ejercicio, yo les paso yo les paso el trabajo, ¿no? Que es hacer un ejercicio, pero es un ejercicio grande, ¿no? Con bastantes estados, con bastantes turbinas, ¿sí? Y la idea es que ustedes realicen todo el ejercicio. Y lo dejo como trabajo porque es un trabajo demasiado largo para que lo hagan en 2 horas, ¿sí? Normalmente yo les dejo un fin de semana para que lo hagan. O les dejo unos 3, 4 días para que hagan el trabajo. Es suficiente, ¿no? Porque es como si estuvieran haciendo la parte de combustión y la parte del ciclo. ¿Listo? Bueno, muchachos, quedamos así. Entonces nos vemos el jueves. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, chao. Hasta luego. Buen día, profe. Hasta luego. Listo, lo mismo.